¿Cómo afrontar el sufrimiento? Familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo más en mi canal de YouTube. Por aquí José Velázquez, completamente concentrado y decidido y encima con apuntes, porque este es un tema tan importante para mí, tan importante, porque aquí, en esta comunidad, en este canal de YouTube, yo sé que hay muchísimos emprendedores, empresarios, profesionales que aspiran a tener un proyecto propio, una marca personal. Y familia, el sufrimiento es una realidad. El sufrimiento es transversal. A sea lo que sea que te dediques, y quien te habla es una persona que con 29 años ha sufrido mucho, ¿vale? Yo he sufrido mucho y esto no es ni bueno ni malo, esto es simplemente para que entiendas el contexto y que te voy a hablar desde la experiencia, no desde la teoría. Además, he leído a los psicólogos más importantes en la actualidad, he leído a psicólogos espectaculares y tengo mi perspectiva, tengo mi opinión y quiero contártela en este video para que tú cuando estés en un momento de sufrimiento, que es lo más normal, porque repito, es una experiencia común del ser humano, es una emoción por la cual tienes que pasar de una u otra forma, es una sensación transitoria que tienes que pasar para crecer. Quiero que entiendas cuál es el origen del sufrimiento, qué te va a hacer sufrir. Quiero que entiendas cómo gestionar el sufrimiento, la pérdida. Quiero que entiendas cómo podemos prevenir el sufrimiento. Familia, escúchenme, esto es muy importante. Sea lo que sea que te dediques, esto es realmente importante. Quédate hasta el final del video porque te aseguro que vas a comprender cosas que nunca nadie te había dicho. Para empezar, como lo dije hace un momento, yo soy una persona que ha sufrido bastante. Y en realidad mi sufrimiento empezó desde la niñez, cuando papá se fue de casa. Aquí en Sudamérica, la mayoría de familias no crecen con papá y mamá juntas. Es ya probabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, yo fui uno de esos casos. Papá no estuvo en casa, se fue a los 5 años y eso generó un sufrimiento en mí, porque yo, una de las cosas que más recuerdo era arrodillarme en mi cuarto cuando tenía 6 7 8 años, me arrodillaba solo y tenía los regalos del Día del Padre en mis manos y decía, ¿por qué no se los puedo entregar a papá? ¿Por qué papá no puede estar en la actuación del Día del Padre? ¿Por qué en Navidad no puedo estar con papá? Siempre era una pregunta que yo tenía. Y yo como niño sufría. Y es normal que un niño sufra por esa percepción de la vida. Cuando sucede esto, lo más normal es que un niño genere ira, genere ese resentimiento, ese sufrimiento, esa energía de sufrimiento se convierte en ira, se convierte en rabia hacia el papá, hacia las cosas, pero sobre todo hacia la vida. Sobre todo hacia la vida porque uno dice, qué injusta es la vida me refiero a Dios, qué injusto es Dios. Otras personas sí son felices con sus papás, otras personas sí tienen esto y yo no. Llegas a generar un resentimiento con Dios y la vida. Y eso es muy importante que lo sepan, porque quizás, y es un punto ciego que tienes, y no te has dado cuenta, que esa ira que tienes en el presente proviene de que esa ira fue programada en tu niñez. Ahora, te quiero hablar del origen del sufrimiento. El sufrimiento definitivamente tiene distintos orígenes. Uno genera sufrimiento, primero, por la pérdida de un familiar o un amigo o un ser querido. Eso genera un sufrimiento muy profundo en nosotros, pero eso es una realidad. Tarde o temprano va a pasar. Otra cosa que genera el sufrimiento es la desesperanza en nosotros mismos, el dejar de confiar y tener fe en nosotros mismos por diferentes ocasiones que hemos intentado algo y no nos ha salido, sufrimos profundamente. Otro motivo también del sufrimiento es haber perdido la capacidad de poder hacer algo. Por ejemplo, cuando te enfermas o te lesionas, cuando te amputan una pierna, eso genera un sufrimiento muy profundo. Y otro motivo que origina el sufrimiento es la pérdida de un sistema de creencias. Y quiero hablar de esto porque yo sé que si tú
estás en un proceso de transformación y quieres mejorar, tú tienes unas creencias, pero si quieres mejorar tienes que pasar a otras creencias. Y para pasar de tus creencias actuales de pobreza a unas creencias potentes, lúcidas, este camino vas a sufrir. No es un camino de rosas, vas a sufrir. Es normal que sufras. Ahora, no te preocupes, que yo te voy a explicar qué tienes que hacer para que ese sufrimiento pase lo más rápido posible, puedas gestionarlo de la mejor manera y evitar que este sufrimiento te cause enfermedades psicosomáticas o enfermedades de salud, porque el sufrimiento reprimido literalmente te puede joder la salud. Y es por eso que yo digo que este tema es tan importante, que sepas cómo lidiar y gestionar con el sufrimiento. Vamos a partir este video en 3 partes, ¿ok? Primero es permitir el sufrimiento. ¿Qué significa permitir el sufrimiento? Primero entendamos que el sufrimiento, como dije al inicio, es una experiencia en común. Todos los seres humanos sentimos sufrimiento de una u otra manera. Ahora, quien no quiere sentir sufrimiento en nosotros es nuestro ego, ¿ok? Espero que si ya me sigues o eres nuevo en este canal, vayas entendiendo que yo voy a hablar constantemente del ego y del ser. Las dos vocecitas que tenemos en nuestro interior. La vocecita que te pide triunfar, crecer, ayudar a los demás, ayudar a todo el mundo. Ese deseo de ayudar es el ser. Y el ego es aquella vocecita que te dice, mejor nos quedamos durmiendo, mejor no hacemos ejercicio. ¿Para qué vas a hablar con esa persona si mira lo que te hizo? El ego, egoístamente, quiere tu comodidad, ¿ok? Quiere que tú estés cómodo en tu zona de confort. El ego también tiende a solo pensar en el futuro y pensar en el pasado, ansiedad y depresión. El ego es el origen del dolor en tu vida realmente. Y finalmente, quien sufre es el ego, ¿ok? Lo tienes en tu interior, es tu identidad, es tu proceso mental que te has contado de ti, es tu identidad. Entonces, ya lo dijo Buda 2000 años antes. El origen del sufrimiento es el apego y el deseo. Y el apego, que en otras palabras es el miedo a la pérdida, se origina, es del ego, el apego. El ego no quiere perder las cosas, ¿ok? Y ante la pérdida, el ego genera miedo a la pérdida. Cuando tú sabes que vas a perder algo, te da miedo perderlo. Te llenas de miedo, te cargas de miedo, ¿ok? Y el ego tiene un sistema, un mecanismo de defensa. Ahora, para tú evitar perder algo, el ego se comporta de dos maneras. Lo primero que hace es intentar apegarse más a esa persona o situación o objeto material para decir, su proceso mental es como que diga, es que somos uno y siendo uno no nos podemos separar. O sea, intensifica el apego. Por eso muchas veces tú has estado con alguna relación y has intensificado esa relación para no perderla. A mí me pasó realmente. Cuando estuve con una relación y quería ya estar con ella, convivir con ella, tener hijos con ella, se intensifiqué porque finalmente tenía miedo a la pérdida. Pero adivina qué, el miedo a la pérdida finalmente genera la pérdida. Porque cuando tú piensas en el miedo a la pérdida, estás manifestando pérdida, porque lo que piensas se manifiesta. Tú tienes un poder en tu mente. En lo que piensas constantemente, eso es en lo que te conviertes. No te olvides de eso. Eso es el poder y la ley del mentalismo. Que déjame en los comentarios si quieres que hable de las leyes universales en este canal, que es un tema muy apasionante. Pero eso es otra historia. Entonces, familia, el ego intensifica ese apego. Te apegas más con esa persona mintiéndote, creyendo que eso va a ser eterno. Pues eso es lo que acelera la pérdida de esa relación o de esa persona. El intensificar, y eso genera celos, eso genera posesión entre la persona, eso hostiga a la otra persona. Ahora,
Y eso hace que pierdas más rápido las cosas materiales, porque esto no solamente es para personas, es para todo en general. El ego tiene miedo a la pérdida de las cosas. Entonces, la segunda forma que tiene el ego de defenderse es lo que yo le llamo el síndrome del avestruz, que es la negación. El ego, cuando ve que algo está a punto de destruirse o perder algo, no lo quiere ver, no quiere aceptar la realidad. Mete su cabeza como un avestruz e intenta no ver la realidad. Es como que tú ya sabes que el Titanic se destruyó e imagínate regresar al pasado y subirte al Titanic. ¿Lo harías? Bueno, hay mucha gente que hace eso con relaciones, negocios, situaciones, personas. Hay mucha gente que hace eso. Mete la cabeza, lo niega, no quiere. ¿Por qué? Porque no quiere experimentar ese dolor. Y bueno, familia, déjame decirte que yo, habiendo pasado por estos dos sistemas de defensa, que es el apego, la intensificación y la negación, esto finalmente genera el triple de dolor. Yo recuerdo, familia, haber de una u otra forma intensificado una relación de pareja en mi vida que, wow, familia, cuando la perdí, porque tarde o temprano la pierdes, cuando tienes ese apego tan fuerte, me dolió hasta el alma, me desgarró el alma. Y cuando he intentado negar cosas, cuando he intentado meter mi cabeza como un avestruz y no aceptar la realidad, el dolor también ha sido realmente un por tres, por cuatro. Es que el sufrimiento va a llegar. Eso es lo que quiero que entiendas. No es que puedas elegir que llegue o no. No, el sufrimiento va a llegar, ¿ok? La cosa es cómo nos preparamos, cómo afrontamos ese sufrimiento. Y ya te digo que intensificando el apego o negando la realidad, vas a tener el por 5 de sufrimiento. Así que advertido, advertida estás. José, yo no quiero sentir el por 5 de sufrimiento. Entonces, ¿qué debería hacer? Vale, vamos a entender que debemos permitir el sufrimiento. Permitir, ¿vale? Vamos a hablar de cómo permitir, de cómo gestionar y de cómo prevenir, ¿ok? Permitir el sufrimiento. Mira, familia, quiero hablarte realmente de este tema que es muy importante, que finalmente tenemos un sufrimiento reprimido desde la infancia, ¿ok? Todos, absolutamente todos tenemos un sufrimiento reprimido desde la infancia. Y ese tema también es importante, sobre todo quiero hacer un paréntesis para los hombres, porque en la sociedad nos han hecho creer que llorar no es un acto masculino. Nos han hecho creer que llorar no es masculino. Ahora, esto es muy dañino para tu salud. Realmente es muy dañino para tu salud porque tú como hombre o como mujer tienes que llorar, tienes que permitirte sentir ese sufrimiento. Y no necesariamente frente a tu familia o tu pareja o quien sea, lo tienes que hacer a solas. Tienes que aprender a estar a solas. Estando en soledad vas a conocer tu ser y vas a conocer a Dios. Y solo en ese momento vas a poder permitir que esa sensación, ese sufrimiento, atraviese tu cuerpo. Yo quiero que entiendas el sufrimiento como una corriente que llega a ti y tú te resistes, lo niegas, lo insistes y se queda en ti. Y eso duele, 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 duele. Cuando lo que realmente debemos hacer es permitir que esa corriente, esa emoción, esa energía pase por nosotros y permitimos que se vaya. ¿Y cómo permitimos? A través de llorar, a través, familia, y escúchame por favor esto, de aceptar, aceptar las cosas como son, la aceptación. O sea, hay una oración muy bonita que de hecho está en este libro este libro de psicología, se los recomiendo, que se llama Dejar ir. Escuchen esta oración, familia, la quiero leer. Señor, Padre, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Familia, la aceptación. La aceptación, permitir ese sufrimiento a través de la aceptación
hará que, y te lo digo por experiencia propia, el sentimiento es como una energía negativa, una energía densa que se va almacenando en nosotros. Si nosotros nos permitimos sentir, poco a poco, gradualmente vamos a ir expulsando esta bola de energía negativa de nuestro interior. Y eso va a generar un alivio en nosotros. Realmente esto va a generar un alivio en nosotros. Si nos entregamos al sufrimiento, es algo que apunté, este se agotará. Y así cada vez soltaremos esa emoción. Si nos resistimos al sufrimiento, él seguirá. El dolor reprimido incluso puede durar años. La base psicológica del sufrimiento es el apego, porque nos sentimos incompletos. Esto es uno de los motivos por los cuales sufrimos. La base psicológica del sufrimiento es que nos sentimos incompletos. ¿Ok? El ego, como estábamos hablando hace un momento, se cree incompleto. Cuando Dios nos ha regalado un cuerpo, una mente, inteligencia, un espíritu, salud, Dios nos ha dado todo ya. Pero cuando el ego siente una pérdida, se ve incompleto. Y eso es un programa mental que tienes que reforzar constantemente y para eso realmente hago estos videos para ayudarte a que entiendas cómo es este proceso de pensamiento mental. Una vez que te permites sentir este sufrimiento, y te lo digo yo por experiencia propia, que yo vengo haciendo esto hace más de 2 años. En estos 2 años yo he pasado momentos de sufrimiento en el negocio, pérdida de dinero, pérdida de una relación más que tuve en estos 2 años. Yo he pasado sensaciones de sufrimiento duras. Sin embargo, les digo por experiencia propia, y no te pido que me creas, te pido que lo compruebes, que la solución termina siendo yendo a tu lugar de soledad, caminando, hablando contigo mismo, pidiéndole fuerzas a Dios, llorando, porque realmente un hombre masculino, adulto, consciente, que quiere darle lo mejor a las personas que ama y a la humanidad, llora en soledad. Y en esa soledad, llorando, se hace fuerte como un diamante. Te lo digo muy en serio. Tienes emociones reprimidas y tienes que aprender a estar en soledad llorando, y te lo digo porque conozco deportistas, artistas, empresarios multimillonarios, personas muy famosas aquí en Sudamérica, y yo he conversado con todos ellos y todos ellos hacen esto en silencio. No te lo van a contar, no van a salir y no van a prender una cámara y van a decir yo lloro en soledad, no te lo van a decir, yo te lo estoy diciendo. Yo no tengo vergüenza, yo no tengo miedo a la crítica, no tengo absolutamente ninguna emoción que me domine del resto, porque sé quién soy, ¿entiendes? Por eso vengo a contarte esto, porque esto te va a sacar de ese bucle negativo. Otra cosa que tú también tienes que hacer es gestionar la pérdida, el sufrimiento. Y de una u otra forma podemos gestionar esto entendiendo qué necesidad emocional satisface esa pérdida. Por ejemplo, la muerte de un cónyuge, la muerte de un familiar, la muerte de tu perrito, la pérdida de un trabajo, cuando una madre cría sola a su hijo y el hijo se va. Ese sufrimiento que sientes, ¿qué necesidad emocional está satisfaciendo en ti esa persona o ese acontecimiento? Porque les digo algo, familia, una mentalidad que yo he adoptado en estos últimos 2 años aprendiendo sobre las emociones es que toda persona o situación o pérdida o como quieras llamarlo tiene una lección oculta. Dios nos envía ángeles a nuestra vida para enseñarnos ciertas lecciones. Y si una persona se va de tu vida o se rompe una relación o fallece, esa persona te enseñó algo. Hay una lección de vida en esa persona. La pregunta es, ¿vas a tomar el camino de sufrir y llorar y tener odio por la vida porque la vida te quitó a esa persona? ¿O vas a decir, ¿qué me enseñó esta persona? ¿Cuál es la lección de esta persona? Ok, esa lección se la voy a compartir al mundo. Esa lección puede ayudar a muchas personas.
Yo, familia, papá se fue cuando yo era niño, ¿vale? Yo sé lo que es sufrir, yo sé lo que es no tener a papá, yo sé lo que es crecer sin papá, yo lo sé, sufrí mucho, pero pude salir de ese sufrimiento. Convertí el sufrimiento, convertí la ira en aceptación, en entendimiento, en amor. Y cuando llegué a ese punto, pude conseguir todo lo que me propuse. Y por eso estoy aquí, familia, porque quiero contarte esto. Quiero que entiendas cómo del sufrimiento y la ira, pasando a la aceptación y sintiendo ese amor y entendimiento, podemos ser felices, podemos honrar a la persona que nos abandonó, porque no deberíamos sentir odio, ni resentimiento, ni ira. Eso pesa, eso no te va a dejar avanzar en la vida. Transformemos ese sufrimiento en amor, compartiéndoselo a los demás. Hoy en día tenemos la oportunidad de las redes sociales, poder contar nuestra historia, poder crear nuestra marca personal. Y nuestra marca personal no solo es lo mejor que hacemos, no solo son nuestros triunfos, no solo son nuestras victorias, lo que hemos aprendido. Nuestra marca personal son nuestras heridas, nuestra marca personal son nuestras lecciones, nuestra marca personal son nuestros fracasos, nuestros abandonos, lo que más nos dolió. Ser vulnerable, ser auténtico, eso es una marca personal. Familia, te enseño con el ejemplo. Entiendan cómo funciona esto. Las redes sociales han sido creadas para ser, no para hacer como el sistema capitalista industrial. Las redes sociales han sido creadas para ser. Tienes que permitirte ser y en tu ser hay luz, pero también hay oscuridad. Y cuando tú te permitas ser, cuando integres la sombra, como diría el psicólogo Carl Jung, que falleció hace muchos años, cuando integres tu sombra, podrás ser. Y eso te dará plenitud y paz. Familia, esto es muy importante que entiendan cómo funciona el sufrimiento. Y ya para finalizar, ¿cómo puedes prevenir el sufrimiento? Profundizando en el ser. Y el ser es soledad. La soledad es una realidad también, al igual que el sufrimiento. Todos la vivimos, todos la vamos a pasar. La pregunta es, ¿qué haces en soledad? ¿Qué haces? Y yo tres cosas que hago en soledad que me fortalecen mucho el espíritu para poder transitar ese sufrimiento o los sufrimientos que suceden en la vida es hablar con Dios como si fuese mi Padre, porque lo es. Yo hablo con Dios y no necesito una oración compleja. Hablo con Dios en mi lenguaje de forma sencilla, lo puedes hacer. Otra cosa que hago es que puedo tener 1000 problemas, 1000 dificultades, pero tengo dos, tres cosas que agradecer ahora. Tengo la vida de mi madre, tengo la vida de mi padre y agradezco eso. Y sé que la vida no es comprada y pongo el máximo trabajo de mí hoy. Y otra cosa que también hago es pensar constantemente en mis sueños. Pienso en mis sueños. En soledad hago eso. Y cuando haces eso, familia, te fortaleces espiritualmente, fortaleces tu ser y puedes prevenir un sufrimiento excesivo. Yo no te digo que vas a prevenir al 100% el sufrimiento y que nunca más vas a sentir sufrimiento. Repito y lo dije al inicio, el sufrimiento es una experiencia común a todo el ser humano. Yo entiendo el dolor que estás sintiendo ahora mismo. Yo lo entiendo, yo lo he pasado. Yo sé que quema, yo sé que duele, yo sé que desespera, yo sé que arde, yo sé que incluso da ganas de matarse. Pero tienes que entender que ese dolor es transitorio y tienes que soltarlo como esa corriente que pasa a través de ti, llorarlo y todos los días hacer este ejercicio y entrenamiento mental y encontrarás lo que Dios ya puso en nuestra alma, que es paz. La tenemos, no estamos incompletos. No te pido que me creas, te pido que lo compruebes y hagas estas indicaciones que te estoy dando. Familia, saber llevar el sufrimiento para un empresario, emprendedor o profesional es vital para que no caiga. Yo domino todas las estrategias de marketing, comunicación, marketing digital, ventas y las he enseñado durante muchos años a muchas personas. Sin embargo, las personas que tienen sufrimiento en el alma, sufrimiento reprimido, por más que tengan las estrategias, no van a avanzar. Es por eso que yo me he decidido a no solamente compartir estrategias de marketing y ventas, sino también te voy a enseñar cómo funcionan las emociones, cómo gestionar las emociones, cómo gestionar
esa emoción reprimida para poder crecer y ahora sí con las herramientas, poder crecer, poder crear un canal de YouTube, poder hacer redes sociales, poder compartirle tu mensaje al mundo y permitirte ser quien quieras ser. Familia es el arte de vivir. Me lo enseñó un maestro millonario, mi maestro espiritual. Me lo enseña mi padre, me lo enseña mi madre. Familia, me sentiría egoísta si no compartiera esto al mundo. Familia, hasta aquí el video de hoy. Wow, vaya 25 minutos estamos aquí. Espero que hayas entendido el mecanismo del sufrimiento. Realmente tienes que ver este video una, dos, tres veces, las veces que haga falta para insertar esas creencias en tu vida. Ya sabes, puedes trabajar de forma personalizada conmigo, llevar una sesión uno a uno. Te voy a dejar mi WhatsApp aquí, personalmente respondo yo. Y también me puedes seguir en Instagram como josevelazquez.p, @josevelazquez.p. Comparto mucho contenido de negocios y del mundo emocional, espiritual. Conmigo vas a trabajar espíritu, cuerpo, mente, dinero, negocios, relaciones. Vamos a trabajar todo, hermano. Es hora de tenerlo todo. Siempre hubo algo en ti que te dijo que podías tenerlo todo. Pues hermano, no es casualidad. Yo lo tengo literalmente y te lo digo muy en serio. Y no es que lo conseguí y me olvidé, no. Lo tengo y lo trabajo todos los días. Lo cuido, lo sostengo todos los días. Sostengo mi espíritu, sostengo mis relaciones, sostengo mi salud y te voy a enseñar cómo hacerlo y cómo ser una persona disciplinada y espiritualmente fuerte. Ya sabes, familia, puedo ser tu coach. Sígueme en @josevelazquez.p. Si quieres trabajar uno a uno conmigo, también tengo sesiones personalizadas y sesiones grupales. Te puedo ayudar realmente bastante a saber transitar ese sufrimiento. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Hasta aquí el video de hoy. Chao, chao.